Bueno, generalmente cuando se piensa en el abandono escolar, la mente suele dibujar un evento, digamos, dramático. Claro, repentino, ¿no? Exacto. Se asume que es una decisión que el joven toma de la noche a la mañana. O sea, como una puerta que se cierra de golpe después de, no sé, una mala calificación o una discusión fuerte en la casa. Sí, se percibe casi como una fractura limpia. Y es una narrativa súper común. A la sociedad le gusta mucho categorizar el abandono como un momento singular en el tiempo. Es más fácil verlo así. Totalmente. Porque un día el estudiante está matriculado, asiste a clases, y el día siguiente, ¡puf!, simplemente desaparece. Y es una forma reconfortante de verlo. A ver, porque implica que si logramos encontrar ese momento exacto de ruptura, Lo podemos detener. que podemos intervenir y solucionarlo rapidísimo. Longitudinal. Y uno se da cuenta de que esa puerta casi nunca se cierra de golpe. Nunca. Lo que realmente pasa es un proceso de desgaste súper lento, silencioso y, bueno, a menudo totalmente invisible para las autoridades. Así que hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en el programa Mente y Aprendizaje. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo. Y queremos destacar desde este primer momento que el resumen analítico que guía nuestra exploración de hoy fue estructurado y escrito por Jesús Peña Vázquez. Un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano. Exactamente. Y hoy la misión es súper clara. Queremos desentrañar uno de los mayores desafíos sociales y económicos de nuestra era. O sea, entender por qué los jóvenes realmente abandonan la escuela secundaria. ¿Y qué nos dice la evidencia dura sobre cómo solucionarlo? Porque para lograr esta misión tan ambiciosa, nos estamos basando en una fuente de información que de verdad es oro puro para la investigación educativa. Oro puro, literal. Sí, se trata de este extenso y, súper detallado reporte de 2026. Se titula Discontinuidad educativa en la educación secundaria de la República Dominicana. Un nombre largo, pero clave. Y para dar contexto, este es un esfuerzo conjunto gigantesco. Fue supervisado por instituciones de mucho peso, como el IDEC, que es la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, también investigadores de Flaxo y el MINERD, el Ministerio de Educación. es una alineación de peso pesado, sin duda. Pero a ver, lo que hace diferente a este estudio no es solo quién lo firma, sino cómo lo hicieron. O sea, la metodología. Ajá, no son las típicas encuestas de opinión o una foto aislada de un solo año, ¿verdad? Para nada. Esa es la clave fundamental aquí. Este estudio rastró a una cohorte real de más de 162,000 estudiantes. ¡Wow! 162,000. Hablamos de jóvenes reales, con nombres y apellidos que empezaron la secundaria en el año 2017. Los investigadores pues lo siguieron paso a paso. Año tras año. Exacto, revisando su estatus durante 8 años continuos, hasta 2025. Y este tipo de seguimiento longitudinal te permite ver exactamente en qué momento el sistema les empieza a fallar. Bien, analicemos esto paso a paso. De esos 162,000 estudiantes que cruzaron las puertas ese primer día, ¿cuál fue el saldo final 8 años después? Los números te paralizan. A ver, el reporte revela que más del 34% de esos jóvenes no había concluido sus estudios 8 años después de entrar. 34%. Sí. O sea, esencialmente, 3 de cada 10 adolescentes simplemente se desvanecieron del mapa académico formal. 3 de cada 10. O sea, es un volumen que si ocurriera en, no sé, cualquier otra industria. Se declara emergencia nacional, claro. Emergencia nacional inmediata, exacta. Y esto nos lleva a la pregunta lógica. Si la historia no empieza el día que dejan de asistir definitivamente, ¿cuál es esa primera gran señal de alerta? Esa que el sistema siempre ignora. Pues cuando escarbas en los factores predictivos, salta un elemento abrumador: la sobredad. El reporte indica que el 9.1% de los estudiantes de esta cohorte entraron a secundaria ya con sobredad. O sea, ya eran mayores de lo que debían ser para ese grado. Exactamente, ingresaron con una edad cronológica mayor a la teórica, y esto suele ser resultado de entradas tardías a la primaria o porque acumularon repitencias antes. Pero a ver, detengámonos ahí. Porque entrar 1 o 2 años mayor que el resto de tu clase podría parecer, pues, un simple inconveniente administrativo. Un detalle en el papel. Ajá. ¿Qué tanto afecta realmente a un adolescente llevar un poco de sobredad?
Afecta de una manera desproporcionada. Las estadísticas muestran que las probabilidades de desertar aumentan casi un 300% si un estudiante entra con sobreedad. 300%. Es una locura. Sí, en comparación con uno que entra a la edad normativa. Y además, si a lo largo del camino hay cambios de escuela, el riesgo aumenta hasta en un 100% adicional. O sea, no es un simple inconveniente, es un factor de riesgo monumental. Totalmente. Un aumento del 300%. Si lo pensamos, esto consolida la idea de que no es caer por un precipicio. Tratando de visualizarlo, diría que es más bien como un neumático de un automóvil. Que va perdiendo aire poco a poco. Exacto. Pierde aire lentamente. No hay un estallido. Cada interrupción en los primeros años, cada repitencia, cada traslado de escuela que rompe las amistades del chico. Es como un pequeño clavo en la llanta. Ajá, un pequeño clavo. La rueda sigue girando, el estudiante sigue yendo a clases, pero se va desinflando gradualmente, hasta que un día simplemente ya no puede avanzar. Lo fascinante aquí es comprender los mecanismos internos, o sea, cómo opera este desinflado en la mente del adolescente. Porque decir rezago etario suena súper clínico, pero en la realidad opera a través de dos fuerzas muy destructivas. Me imagino que el tema social pesa mucho ahí. Muchísimo. La primera fuerza es la comparación social. Claro, vamos a bajarlo a la realidad. Imagínate tener 15 o 16 años, con todos los cambios de la pubertad, ya con otra voz o más alto, y tener que sentarse en un pupitre diseñado para niños de 12 años. El peso del estigma debe ser gigantesco. Brutal. El estigma, la vergüenza constante, las miradas de los más pequeños, todo eso debilita la autoeficacia del joven. O sea, sienten que no encajan y que la escuela ya los etiquetó como fracasados. Como los que se quedaron atrás. Exacto. Pero luego entra el segundo mecanismo, que es pura economía conductual, el aumento del costo de oportunidad. A medida que crecen, me imagino. Ajá. Mientras más crece el adolescente, el tiempo que pasa sentado en un aula, donde encima se siente alienado, empieza a competir hora por hora con el tiempo que podría invertir en, digamos, generar ingresos. O aprender un oficio, o asumir un rol de adulto en su comunidad. Es una tormenta perfecta. Presión psicológica por un lado y presión económica por el otro. Pero, a ver, escuchando esto, me surge una duda sobre cómo están diseñadas nuestras escuelas. A ver. El modelo de línea de ensamblaje industrial lleva más de un siglo. Siempre se espera que avancen en bloques según la edad. ¿Por qué de repente falla tan fuerte que termina expulsando al 34%? Es que el sistema está diseñado para la homogeneidad. Claro. Asume que todos van a avanzar a la misma velocidad. Y cuando un estudiante se sale de esa línea por la sobreedad, la escuela tradicional simplemente no tiene la flexibilidad para manejarlo. No hay recursos ni tutorías. Cero. Carecen de herramientas pedagógicas para reintegrarlo. Se le exige al joven adaptarse al sistema, en lugar de que el sistema se adapte a él. ¿Es justo decir entonces que el sistema no sabe qué hacer con quien se sale del molde? Totalmente justo. Colapsa por completo. Y lo más triste es que este riesgo se configura desde la primaria, con repitencias tempranas que nadie atiende. Entonces el neumático ya venía perdiendo aire muchísimo antes de llegar a la secundaria. Ahora, si la sobredad es esa pérdida lenta de aire, ¿qué es lo que finalmente hace que el estudiante abandone el vehículo y se vaya a otro lado? Las presiones del entorno. Claro, la fuerza de gravedad que los jala hacia afuera. Y según el reporte, esta fuerza no jala a todos por igual, no. La deserción tiene un rostro de género muy marcado. Así es, los caminos se bifurcan claramente según el género. Para los hombres, las estadísticas del estudio muestran que las probabilidades de abandono son un 80% más altas que para las mujeres. ¡80%! ¡Wow! Y aquí hay que tener cuidado con lo que asumimos, porque uno pensaría que un joven varón deja la escuela puramente por necesidad de supervivencia económica, o sea, por pobreza extrema. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la investigación de Jesús Peña Vázquez. No siempre es pobreza extrema y hambre lo que lo saca del aula. Exacto. A menudo es un deseo súper visceral de emancipación. El estudio cita a estos jóvenes diciendo que quieren usar lo mío. Usar lo mío, ajá.
Es una frase fascinante. O sea, usar lo mío significa tener su propio dinero, poder comprarse sus zapatos, tener autonomía frente a los padres y, sobre todo, evadir esa rutina escolar de 8 horas que les resulta asfixiante. Y sin sentido práctico para ellos. Es un cambio de paradigma crucial que debemos entender, ¿eh? Estamos viendo una deserción que es una decisión activa e intencional de los jóvenes. Eligen irse. Sí, eligen el mercado laboral informal, porque, por precario que sea, les da una gratificación instantánea, dinero hoy, libertad y respeto entre sus pares. Y frente a eso la escuela les ofrece un título para un futuro que ven súper lejano y abstracto. O que ni siquiera les garantiza un trabajo. La escuela simplemente pierde la competencia contra esa ilusión de independencia temprana. Claro. Y por el otro lado de la balanza tenemos a las mujeres jóvenes, donde los factores que las jalan hacia afuera son completamente distintos. Radicalmente distintos. El factor principal sigue siendo el embarazo adolescente y las uniones tempranas, aunque el estudio dice algo bueno ahí, ¿no? A nivel nacional, en República Dominicana, las tasas de fecundidad adolescente han bajado a la mitad desde 2017. Es un avance social innegable, sí. Pero para las que sí son madres, la maternidad es un muro gigante. Ahora voy a hacer de abogado del diablo un momento. A ver. Hoy en día las normas prohíben que una escuela expulse a una chica por estar embarazada. El derecho a la educación está ahí, en el papel. Entonces, ¿por qué los números de deserción son tan altos de ese lado? Porque si conectamos esto con la infraestructura general, vemos un choque frontal entre la realidad social y la rigidez logística del sistema. Es verdad, la escuela no las expulsa activamente. Ajá. Pero, digamos, considera la jornada escolar extendida. Que es de 8 a 4, ¿no? Exacto. O sea, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En contextos vulnerables donde no hay una red de apoyo familiar durante el día y donde las escuelas carecen por completo de guarderías o espacios para la lactancia. Se vuelve imposible. Totalmente. Una joven madre no puede abandonar a su bebé durante 8 horas. El sistema no la expulsa por decreto. La expulsa por falta de viabilidad logística. Es una barrera invisible, pero infranqueable. Queda súper claro que la economía, la emancipación y la familia jalan al estudiante hacia afuera. Pero leyendo los testimonios cualitativos del reporte, Son durísimos. sí, surge una duda muy incómoda. ¿Qué pasa durante esas 8 horas para los que sí se quedan? ¿Están prestando atención o solo ocupan una silla? Esa es la pregunta que los administradores prefieren evitar. Me imagino, porque obliga a mirar dentro del aula. Al núcleo de la pedagogía. Y la respuesta es que sí, ¿eh? El formato escolar monótono es un gigantesco expulsor silencioso. Los hallazgos ahí son brutales. Hablan de estudiantes que llevan mochilas con cuadernos totalmente en blanco. Páginas limpias durante meses. O sea, van todos los días y no anotan nada. Los chicos admiten que asisten al plantel solo por la juntiña, que, para quienes escuchan y no conocen el término, es simplemente ir a socializar con los amigos. A pasar el rato. Sienten que las clases son ruido de fondo, irrelevantes y desconectadas de sus urgencias diarias. Imagínate el desgaste mental de fingir que estás aprendiendo durante 8 horas diarias. Ante ese aburrimiento crónico, buscan desesperadamente una válvula de escape. Y en República Dominicana, esa válvula suele ser el subsistema de educación de adultos. Los famosos programas Prepara. Exacto. El reporte dice que un abrumador 23% de los estudiantes transita hacia ahí. Que en papel suena lógico y hasta compasivo. Si tienes que trabajar o cuidar a un bebé, pues te dan un formato de fin de semana. Parece el salvavidas perfecto. La trampa es la exigencia de autorregulación. Los adolescentes creen que ir a Prepara es más relajado. Pero la estadística es alarmante, ¿eh? Apenas el 36.4% de los que transitan a ese subsistema logra obtener su diploma. O sea, solo un 36%. Casi 2/3 fracasan de todos modos. ¿Por qué caen tan abruptamente en un sistema que supuestamente es más fácil? Porque un sistema flexible, de un solo día a la semana y con trabajo independiente, requiere muchísima disciplina. Hábitos de estudio autónomos. Ajá, y gestión del tiempo. Justamente las habilidades que un estudiante desmotivado no tiene. Así que para el 64% restante no es un salvavidas. Trágicamente termina operando solo como una sala de espera antes del abandono definitivo.
¡Wow! Un entorno que prioriza dar credenciales vacías por asistencia de fin de semana, pero no genera competencias reales. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Tenemos cuadernos en blanco, aburrimiento en la jornada extendida y una huida masiva hacia modelos que al final fracasan. O sea, estamos viendo el colapso de un modelo industrial del siglo XIX. Frente a un estudiante del siglo XXI que está hiperconectado, claro. Y el informe subraya algo preocupante, que esto está incubando una cultura casi antiintelectual en las escuelas, un entorno donde leer es raro, no hay pensamiento crítico y la escuela es un trámite burocrático pesado. Es una crisis de sentido. Si el adolescente no ve el puente entre la teoría y su propio éxito futuro, la institución pierde contra cualquier distractor externo, ya sea el dinero fácil o el ocio digital. Se rompió esa promesa histórica de que estudiar garantiza movilidad social. Ven que allá afuera esa promesa ya no es válida. Totalmente. Bueno, pero con un diagnóstico tan crudo, no nos podemos quedar paralizados en el problema. El estudio analiza soluciones que sí funcionan, basadas en evidencia, ¿no? Sí, por supuesto. Hablan de transferencias condicionadas de efectivo, como el bono estudiando progreso. Que, a ver, el dinero directo funciona, de eso no hay duda. Reduce el incentivo de irse a trabajar. Pero el informe advierte que no basta con dar dinero solo por asistir. Se necesitan condiciones estrictas donde los padres se involucren activamente en lo académico. Claro, el dinero es como un torniquete que detiene la hemorragia de la presión externa, pero no cura la desconexión interna con el aprendizaje. Por eso los datos apuntan a intervenciones más costo-efectivas. Y ahí es donde entran los sistemas de alerta temprana, los SATs. Exacto. El reporte menciona un éxito regional súper interesante, el programa Entre, en Guatemala. No se trata de construir edificios millonarios, solo usan datos que los profesores ya tienen, como si alguien falta mucho de repente o bajan sus notas. Y el sistema dispara una alerta. Ajá, y eso genera acciones súper simples. Un mensaje de texto, un aviso al director para que hable con los padres o una tutoría cortita, justo en la semana en que el chico empieza a desconectarse. Y lo lograron con un costo de menos de $3 por estudiante. ¿Menos de $3? Volviendo a la analogía, es como ponerle un sensor de presión al neumático que avise al primer silbido de aire. Antes de que se quede varado. El poder preventivo de los datos es innegable. Pero, y esto es crucial, el reporte para República Dominicana va más allá. Plantea recomendaciones sistémicas. ¿Por qué no podemos, no sé, construir laboratorios de robótica en cada escuelita del país? Es financieramente imposible. Así que proponen crear complejos educativos locales. Instalaciones de altísima calidad compartidas. O sea, estudiantes de varias escuelas cercanas rotan para usar esos espacios. Eso tiene mucho sentido logístico. Y también recomiendan dar recursos pedagógicos centralizados, para que un docente en una provincia alejada no tenga que inventar la rueda cada mañana tratando de captar la atención de 30 adolescentes aburridos. Son ideas brillantes para economías en desarrollo. Pero, a ver, te voy a empujar un poco el argumento. Adelante. Pensemos en ese muchacho que solo quiere usar lo suyo, o en la chica que siente que memorizar fechas no le va a dar empleo. ¿De verdad basta con mensajes de texto de alerta y unos complejos compartidos modernos? O sea, ¿basta con retener el cuerpo del alumno en el edificio? Esa es la objeción clave. Y la respuesta rotunda de los pedagogos es no. Retener el cuerpo mientras la mente vuela, el síndrome del cuaderno en blanco, no sirve de nada a largo plazo. Exacto. El objetivo no puede ser solo emitir un diploma para mejorar las estadísticas del gobierno. Los AST y la infraestructura son indispensables, sí, pero su propósito es comprar tiempo y espacio para el verdadero reto. Que es transformar lo que pasa adentro. Cativa. El adolescente debe sentirse valorado y comprendido en su contexto. Si el currículo no resuena con su realidad, cualquier red de contención basada solo en asistencia se va a romper. Llegamos entonces a la síntesis de este análisis a fondo. Si tuviéramos que destilar el gran aprendizaje, se debe afirmar categóricamente que la deserción no es un fallo moral del individuo, no es pereza. No, para nada. Es la suma acumulativa de rezagos de edad, de vergüenza social, de presiones económicas que asfixian y de un modelo escolar monótono que no conecta con su realidad. Y las soluciones no son discursos motivacionales, sino datos, prevención temprana y una reestructuración pedagógica profunda. Y es vital entender que esto no es solo un tema para académicos, es conocimiento urgente para la audiencia.
ya sea que diseñes política pública, gestiones equipos en una empresa o simplemente seas un ciudadano preocupado. Nos enseña cómo las estructuras rígidas pierden a su talento. Exacto, pero también nos da esperanza, mostrándonos que la evidencia y las alertas tempranas pueden salvar trayectorias de vida enteras. Totalmente. Y bueno, antes de despedirnos y dejar la reflexión final, queremos invitar a la audiencia que nos escucha a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita. Para no perderse ningún análisis, claro. Así no se pierden las reflexiones estructuradas por Jesús Peña Vázquez, porque hay mucho más que explorar sobre cómo aprendemos. Y visite nuestra página web en www.menteyaprendizaje.edu.do o búsquenos en Spotify como Mente y Aprendizaje. Siempre es un placer disecar esta información y acercar la ciencia a las soluciones cotidianas. El placer es mío. Para cerrar, dejemos un pensamiento final flotando. Estamos frente a una cuarta revolución industrial. Todo cambia con la inteligencia artificial y colgar un diploma en la sala ya no garantiza estabilidad. Sabiendo esto, ¿cómo rediseñamos la educación de tal manera que un adolescente escéptico llegue a la conclusión por sí mismo de que sentarse en un aula es la mejor inversión de su tiempo? Piénselo. Hasta la próxima.